A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Derecho, sede Medellín, en un programa hoy sobre los afrocolombianidad y diversos matices relacionados con este apasionante mundo. En esta oportunidad recordamos que el derecho hace parte de las ciencias sociales, al igual que la psicología, la antropología, la sociología, la economía, la comunicación social y otras. Vamos a aprovechar un invitado especial, Hamilton, que viene de la Universidad Autónoma, cercana a nosotros, y que la semana anterior un colectivo de dicha universidad participó en un evento muy importante para conocer más a fondo sobre la presente temática. Y qué importante recordar en este espacio a esos hombres grandes como el doctor Cuero del Chocó, un científico que participó de distintos programas en la NASA, cuyas investigaciones han contribuido al desarrollo integral de la humanidad en la ciencia, la técnica y la tecnología. Un repaso y un reconocimiento a Usain Bolt, un hombre grande en el atletismo mundial. Jesse Owens, retar a los nazis en plenos Juegos Olímpicos y demostrarle al mundo que su color no era tan importante. Ahí estaba en él la estructura política, ideológica, pragmática de un estilo de vida que a través de la historia y para ese momento tan importante de las coyunturas políticas, ideológicas, religiosas, militares, él le demostró al mundo la valentía que tiene el ser el deportista y cómo puede contribuir a la paz mundial. Un Mohamed Ali, un Rocky Valdés en Colombia, un Kit Pambelé, y asimismo recordar esa playa de hombres grandes, el almirante Padilla, el general Moore en la policía y otros que vamos a venir observando y escuchando acá en el desarrollo de este conversatorio. Vamos a que los panelistas conversen un poquitico con nosotros, pero primero la presentación, qué hacen, qué estudian, en qué universidad y qué expectativas tienen con sus carreras. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Maycha Juliet Hidalgo Córdoba, estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entre las expectativas que tengo con mi carrera es crecer como profesional, pero más allá de crecer como profesional, crecer como persona, porque es una carrera que me permite abrirme rápidamente al campo social y de esa misma forma interactuar con las personas. Entonces, yo creo que no hay nada más bonito y que ayude más a crecer como persona que entender el ambiente donde uno se desenvuelve. Muy buenas tardes, quien les habla, Barona Aguilar Mosquera, estudiante de Derecho de primer semestre. Mis expectativas son muy amplias. Primero que todo, el Derecho, como muchos saben, es una carrera súper completa que abarca muchísimos campos, las ciencias naturales, las ciencias sociales, y aplicarla de manera justa y correcta, ayudando a quienes lo necesitan, dándole justicia a quien realmente lo necesita. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Hamilton Dávila Córdoba. Soy estudiante del noveno semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Y pues agradecido por la invitación que me han hecho de participar en este panel para tocar unos temas tan importantes como son estos que a continuación vamos a estar desarrollando. Y como las compañeras han dicho, la idea es esa, aportar un poco a través de estas ciencias que se postulan como
campos del saber que intentan comprender fenómenos sociales y aportar un poco al desarrollo no solamente económico de nuestro país, sino también humano. Maicha, usted estudia Derecho. ¿Qué anécdotas tiene en relación con la universidad? Anécdotas con la universidad. Les hablaba referente a mis expectativas porque esas expectativas han sido, digamos, fortalecidas aquí en la universidad, porque de la universidad he tenido la oportunidad no solamente de conocer la parte dogmática del derecho, sino de ir a la práctica. Y esa práctica me ha ayudado a entender y me ha ayudado a justificar la razón de ser de mis expectativas, las cuales son, digamos, a grosso modo, ayudar a la comunidad, entender la comunidad. Y entonces esas anécdotas que me ha permitido la universidad también han contribuido de una u otra forma a las expectativas mías. Bueno, pues estoy en primer semestre, apenas estoy iniciando, pero realmente he tenido experiencias muy gratas y que me han retroalimentado demasiado. Por ejemplo, asistir a Cámara GESEL, ver el comportamiento humano más de cerca y ya. Pues afortunadamente con mi universidad yo he tenido experiencias muy agradables. Les comentaba, por ejemplo, a las chicas que gracias a la vinculación con procesos de investigación en la Vicerrectoría de Investigaciones de mi universidad, he podido participar en eventos como RECOLSI, que es la Red Nacional de Semilleros de Investigación, con la cual tuve la oportunidad de estar hace como 3 semanas en Cartagena participando del evento nacional. Y en lo que es la parte comunitaria, la parte social, la parte académica, en mi universidad también ha sido maravillosa. He contado con grandes personas preparadas en su saber propio, pues, de las ciencias sociales. La calidad de personas con las que me he encontrado ha sido también estupendo. Así que podría decir que he tenido una experiencia muy grata con mi universidad a nivel personal, a nivel académico, a nivel social, que nutren básicamente la configuración de un estudiante en formación. Maicha, ¿usted viene de dónde? ¿Dónde nació? ¿Por qué está en la ciudad de Medellín? Yo vengo de la capital del Chocó, Quibdó. ¿Por qué estoy en la ciudad de Medellín? Estoy en la ciudad de Medellín buscando nuevas oportunidades que quizás estén en el lugar de origen que me pertenece, pero simplemente quise salir a experimentar, a probar nuevos medios, a hacer relaciones, que es lo que, digamos, también nos mueve a nosotros como profesionales, las relaciones sociales. Entonces básicamente es eso, por eso salí, digamos, de mi departamento, no, digamos, en busca de mejores oportunidades, porque allá las pude tener, pero sí en busca de nuevas experiencias que me pudieran contribuir al crecimiento personal y profesional. Bueno, al igual que Maicha, yo soy de la capital del Chocó, de Quibdó. Pues como Maicha dijo, Quibdó no tiene pues falta de oportunidades ni nada, pero pues como todas saben, es un departamento que en estos momentos está pasando por un proceso de vulnerabilidad en cuanto a la violencia, al orden social, político, y pues no sé, aquí buscamos nosotras nutrirnos como profesionales, como personas, vivir nuevas experiencias que realmente nos ayuden no solamente a formarnos como profesionales, sino también como personas, y de acuerdo a esas experiencias que hemos adquirido, aportarles a nuestro departamento con lo que estamos conociendo y aprendiendo por fuera. A diferencia de mis compañeras, yo vengo de la región del San Juan. El Chocó se divide en 3 regiones, el San Juan, el Atrato y el Baudó, divididos por sus ríos. De un municipio, Ismina, que es considerado la cabecera municipal de esa región. Pues también, como dicen ellas, yo una curiosidad de conocer nuevas oportunidades de interactuar con diferentes personas también me llevó a venir a la ciudad. No que no las tuviera las oportunidades en mi departamento, pero de alguna manera siempre me ha gustado como la idiosincrasia del hombre citadino, y por ello dije me planteé el proyecto de venir a Medellín a estudiar. Entonces sí, esos son mis lugares geográficos de origen. Entramos ahora sí entonces en materia, dadas nuestras características
propias de la región donde uno nace, vive, habita, cohabita nuestro sitio de residencia, de domicilio y otro. Decía Boaventura de Sousa que no existe discriminación, que muchas veces somos nosotros los que prefiguramos ese concepto y quizás se materializa en la realidad. Hamilton, ¿usted está de acuerdo de pronto con esa premisa de Boaventura de Boaventura de Sousa, que somos nosotros quienes nos prefiguramos el concepto de discriminación, o realmente este existe? Bueno, el concepto como concepto que aprende unos fenómenos reales siempre es un intento de penetrar en esas realidades que operan en el plexo de lo social. En ese sentido, podemos tener conceptos cercanos, adecuados, lejanos, un poco incluso erróneos, que intenten comprender la realidad. La discriminación como concepto, yo diría que recoge o sintetiza una realidad, un fenómeno social muy real, muy evidente, que es la exclusión del otro, la exclusión de un ellos que se pone enfrente o contra un nosotros, que intenta ser subordinado e inferiorizado. Entonces diría que de alguna forma, en línea a lo que dice de Sousa, hay un componente subjetivo en donde el sujeto o el individuo objeto de, o no objeto, sino bien sujeto de racismo, tiene en sí incrustado, inscrito en su idiosincrasia ideológica elementos de discriminación, pero al mismo tiempo hay fuera de él prácticas, símbolos, signos, discursos, comportamientos que a través de la implantación, ya sea institucional o política, podríamos decir que también hacen propio de características discriminatorias. Pues yo opino que claro que existe la discriminación y que la vivimos diario. Por ejemplo, nosotros que somos 3 personas pertenecientes a la comunidad afro y negra, también dentro de nuestra comunidad negra hay un endorracismo presente y latente. La sociedad, pues con el paso del tiempo se ha ido aboliendo y disminuyendo este racismo y esta discriminación tan latente a este grupo que somos nosotros los negros, pero claro que está presente. Hemos visto al sol de hoy, por ejemplo, últimamente en las campañas políticas, lo que pasó en Cali, donde la ciudad de Cali se despertó con vallas súper racistas donde expresaban públicamente que no votaban por personas negras, lo que ocurrió también en la universidad de nuestro compañero, donde un grupo de jóvenes expresaron su disgusto hacia tener una relación con una mujer negra. Entonces, claro que sí, el racismo sí existe y está latente en nuestra sociedad hasta el sol de hoy. Yo comparto un poco lo que dicen ambas personas que acaban de dar su intervención, y es que sí, el ser humano tiene una parte subjetiva en la cual es él el que tiene la determinación si considera eso como racismo o no, qué hace con ello, si lo reconstruye, si lo transforma. Pero, como lo decía también nuestro compañero, hay una serie de comportamientos que son visibles, comportamientos, características, símbolos, digamos que huellas que también se han dejado, que de una u otra forma se recogen y digamos fundamentan lo que es la discriminación. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, y para mí la discriminación sí existe, llámese racial, económica, política o socialmente. ¿Por qué se sexualiza tanto a la comunidad afrodescendiente? ¿Dónde está esa razón o filosófica o científica que pueda explicar este fenómeno? El tema de la sexualización de la comunidad afro o comunidad negra es un tema muy tenso. Y yo, en las lecturas que he realizado y también dentro del grupo al que pertenezco como un componente de investigación donde tocamos esos temas, nos hemos dado cuenta que el fenómeno o el proceso más bien de la sexualización de la comunidad negra o afro no puede entenderse sin el fenómeno de la racialización. Cuando hablamos de racialización estamos hablando de ese proyecto político que comienza con
la doctrina del racismo, lo que un filósofo francés denominó el neorracismo, que es un racismo que, como tú decías, a escala filosófica se fundamenta en la negación de la humanidad del otro. En ese sentido, la sexualización viene a ser una triada que se une no solamente a la noción de la raza, sino también a la noción de nación. Es decir, nación, raza y sexo. De ahí que hayan algunos desarrollos incluso en torno al género. Entonces, lo que buscan estos dos procesos como conjunto de actividades interrelacionadas orientadas a la subordinación del otro, a la identidad del otro, básicamente eso, subordinar en cuestiones raciales y en cuestiones sexuales, lo que algunos han denominado la racialización del sexo y la sexualización de la raza. Es muy curioso porque los dos procesos, si bien no inician al mismo tiempo, sí son análogos en el tiempo. Es decir, cuando se construye el proyecto político, la doctrina política del racismo, ocurre algo que es lo que un autor llamado Emanuel Wallenstein denominó el sistema mundo capitalista, en el que a través de instancias culturales, económicas y políticas se buscaba legitimar la exclusión de todo lo que no fuese europeo, es decir, África, los orígenes americanos y los asiáticos. En ese sentido, pues podríamos decir que la sexualización como conjunto de actividades orientadas a la subordinación es un proceso que análogamente en el tiempo transcurre con el proceso de racialización como doctrina política que legitima y fundamenta la exclusión de un otro que no es europeo, un otro que no tiene cultura europea y que a través de una narrativa busca sus orígenes en una civilización griega excluida o no excluida sino aislada de todo lo que es africano, asiático o amerindio. Vamos a entrar en una serie de reconocimientos a hombres grandes. Cuando a Frederick de Klerk en Sudáfrica con Nelson Mandela los nominan a ese gran premio tan importante en el mundo entero, el Nobel de Paz. Frederick les tiende las manos y Nelson Mandela casi que les tiende el corazón. Si usted logra en este programa mirar esa identidad de darle las manos, pero entregarle el corazón, ello es sinónimo de paz, de armonía, de amenidad, de comprensión entre las razas. El primero de los mismos, el presidente de esta nación, y el segundo, una persona que estuvo cerca de 28 años, un poco más, un poco menos, privado de la libertad. Cuando el reverendo Jesse Jackson hace sus alocuciones aspirando a la presidencia, siempre abogó por el respeto, por la identidad de la raza, por la coexistencia de las razas, por el desarrollo intercultural de las razas. Y él, en su vivencia de Dios, en esa expresión sencilla de amar al Padre Eterno, nos dice la confraternidad entre las razas. ¿Alguna anécdota en particular? ¿Algún personaje que quiera rescatar, Eva? Claro, en este momento voy a hablar de 5 personajes, 3 de ellos afrocolombianos y 2 de ellos de los Estados Unidos. Primero, Leonor Gómez Mina, normalmente conocida con el seudónimo de la Negra Grande de Colombia. Oriunda de la vereda de Robles en Jamundí, Valle del Cauca, ha sido determinante en la difusión de la música del Pacífico colombiano y ha incursionado en ritmos como boleros, pasillos, bambucos, ritmos del Caribe, etc. Otra de ellas, Zully Murillo, oriunda de Quibdó, Chocó. Manifestó su vena artística trovando en los primeros años de su vida. Se destaca artísticamente en la danza, la poesía, el canto y el teatro. Cuenta en su haber más de 200 obras cuyas letras rememoran a la perfección la herencia africana e indígena. Estas dos mujeres antes mencionadas fueron condecoradas por el Ministerio de Cultura de Colombia. Antonio Cervantes, con el seudónimo conocido como Pambelé, nació en San Basilio de Palenque, Bolívar. Obtuvo el primer título mundial de boxeo para Colombia en 1972. Alcanzó 77 victorias, 37 por nocauts.
Es miembro del Salón de la Fama de Boxeo desde 1998. Rosa Parks, nacida en Alabama, Estados Unidos, es conocida como la primera dama de los derechos civiles y la madre del movimiento de liberación. Pasó a la historia por negarse a dejar su asiento en un autobús a un hombre blanco y moverse a la parte de atrás reservada para los negros. Su acto de desobediencia no solo condujo a su arresto, sino que inspiró a la comunidad negra de Montgomery, donde ella vivía, a rebelarse y boicotear los autobuses de esa ciudad. Por un año, al final el caso terminó en una demanda federal que dio fin a la segregación racial de los autobuses. Esto era conocido en esos tiempos como el apartheid. Barack Obama nació en Honolulu, Hawái, Estados Unidos. Es un político estadounidense quien fue el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos y el 40º en la lista. Además, es el 5º legislador afrodescendiente en el Senado de los Estados Unidos. Tercero desde la Reconstrucción. Se graduó de la Universidad de Columbia y en la prestigiosa Escuela de Derecho de Harvard Law School. Recordemos que todos estos personajes, obviamente, a pesar de haber tenido estos puestos tan importantes y tener este reconocimiento a nivel mundial, claro está, por su tono de piel y por su raza, obviamente tuvieron una historia difícil, y para lograr estas cosas no fue tan fácil como otra raza. Bueno, el día de hoy yo traje una gama amplia de personas destacadas en la literatura, el arte, la poesía, la música, precisamente personas que cuentan con originalidad afrodescendiente o negra. El día de hoy no solamente resaltaré, digamos, la labor que han cumplido hombres, sino también mujeres afrodescendientes. Entre ellas, la señora María Teresa Gómez fue una mujer que luchó por la historia de la música y se convirtió en una de las mujeres afrodescendientes más importantes en cuanto al instrumento del piano. Fue una de las pianistas más grandes de Colombia. Entre ellas también tenemos a Leonor González Minas, conocida como la Negra Grande de Colombia. Tenemos también a Delia Zapata Olivella. En este espacio también traer y recordar una hermosa mujer que me puso, digamos, a bailar al ritmo de las nanas negras. Ella es Amalia Lul Pozo Figueroa, una escritora chocuana, quien en su obra Vean mis nanas negras describía todas esas virtudes que recogían las mujeres que eran precisamente del territorio chocuano. Entre hombres destacados también en la literatura, en la música tenemos al grande Jairo Varela Martínez, quien hoy cuenta con el título como la persona que fundó el grupo Nietzsche, una banda muy importante para nosotros como comunidad negra, que pues más que nadie sabemos lo que hay en esas letras y cómo las sentimos nosotros cuando escuchamos una letra del grupo Nietzsche. Entre escritores tenemos a Miguel A. Caicedo Mena, un autor muy destacado, también muy conocido en nuestro territorio, digamos muy también. Es un personaje que de una u otra forma ha estado, digamos, en la presencia de nosotros a lo largo del crecimiento y del transcurso tanto en la primaria como en el bachillerato. También tenemos, y para cerrar un poquito, tenemos al gran conocido Diego Luis Córdoba, quien es, digamos, la universidad, hoy se llama así en nombre de él, fue un hombre importante quien fundó un partido político llamado el Cordobismo, que ese partido político lo fundó con el fin de que se mantuviera la raza negra, digamos, en todo lo que se movía en la política. También fue una de las personas que impulsó un proyecto de ley para que el territorio del Chocó, digamos, ascendiera a ser un departamento. Y pues cerrar un poquito con una frase que yo creo que las personas que estamos aquí conocemos, una frase muy importante, y yo creo que este espacio nos ha permitido también traer a colación esa frase. Es un espacio de retroalimentación, de educación, y esa frase nos dice:
Por la ignorancia se desciende a la servidumbre y por la educación se asciende a la libertad. Entonces yo creo que este espacio ha sido el oportuno para mencionar esta frase, porque esto es más que un espacio de retroalimentación, es un espacio para fortalecer la educación. Hamilton, me parece que el tema quedó inconcluso y podemos ampliarlo más. ¿Es real entonces esa sexualización o, le repito, es una prefiguración de los seres humanos? Bueno, antes de responder eso me gustaría como acotar algo. Aquí se ha usado el concepto raza, se ha podido ver que todos hemos usado la palabra raza. Y es muy curioso porque en algunos escenarios yo he estado y se ha postulado la idea de que por un consenso científico no existen razas, sino que más bien hay que hablar de etnia. Pero yo creo que eso es como dicen los filósofos, un error epistémico. Es decir, el concepto de raza no lo determina un consenso científico. Es decir, el concepto de raza se configura a partir de una cuestión filosófica, ideológica y política. Es decir, no es una investigación científica en el área de la biología la que dice si no hay razas o no. Más bien es un postulado, podríamos decir, filosófico, metafísico, qué sé yo, o antropológico, que pueda decir, bueno, este es el concepto de raza que vamos a utilizar. Lo que pasa es que el concepto, por los efectos de la Segunda Guerra que causó en el siglo XX, con todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, la discriminación hacia los judíos, en las academias cayó en desuso. Es decir, se negó su poder analítico y que llevó básicamente a las potencias que luego se repensaron el mundo, cambiar el concepto por etnia. Pero yo creo que el concepto raza, sin perjuicio obviamente de lo malestar que puede causar en algunas personas, creo que es legítimo usarse como categoría analítica. Porque cuando nosotros decimos que no hay raza sino etnia, lo que estamos haciendo es prolongar un racismo que está ahí, pero sin raza. Porque hemos sustituido a la raza por el concepto de etnia, pero el racismo sigue operando. Entonces ya no tenemos una categoría como raza que pueda analizar ese fenómeno, sino que de lo étnico pareciera que todo podía comprenderse cuando no es lo mismo. Entonces me quería como acotar ese punto allí. En cuanto a la sexualización de la que me hablabas, cuando yo hablo de sexualización me estoy refiriendo particularmente a cómo lo entiende un hombre que trabajó el tema, diríamos que profundamente, que es Michel de Foucault. Fue un filósofo francés que a través de un proyecto, como lo llaman los teóricos, Foucaultiano, trató de entender cómo el poder opera en diferentes instancias. Foucault es considerado como el filósofo del poder, justamente porque él en todo ve poder. De hecho, ve poder hasta en la sopa, dicen por ahí. Algún meme académico que dicen por ahí que Foucault ve poder hasta en la sopa. Foucault ve poder en la política, obviamente, la política y la administración del poder. Foucault ve poder en la economía, en todo, pero en áreas donde antes no se había notado. Foucault ve poder en el colegio, en la educación. Foucault ve poder en la sexualidad. Es ahí donde arranca o inicia esta conceptualización de la sexualización, que Foucault, al igual que otros autores, han rastreado justamente a ese proyecto imperialista de los imperios del siglo XV. Yo cité hace rato a Emanuel Wallenstein, que es fue un sociólogo que ya falleció en el 2019, quien teorizó sobre lo que él denominó el sistema mundo capitalista, que consiste básicamente en un proyecto europeo de civilización en el cual Europa, en un intento de mitigar su declive económico tras los sucesos del siglo XV, qué sé yo, la conquista por parte de los otomanos de la Ruta de la Seda, la invasión de la Europa Oriental, la cuestión relativa al mundo árabe, que le cerraron todas las vías económicas a Europa y Europa entró en un declive, sus tierras padecieron de infertilidad. Eso obligó a Europa pues a buscar nuevas rutas económicas para no irse a pique. Ahí fue donde ocurrió el llamado descubrimiento de América. En ese sentido, en este sistema mundo capitalista, Europa, al encontrar nuevas tierras y nuevos lugares para abastecerse económicamente, no solamente intenta explotar América, sino que también intenta
llevar un proyecto civilizatorio, un proyecto ideológico en el cual se estructura obviamente el racismo moderno, o lo que podemos llamar el neorracismo, que es un racismo que consiste no en el racismo clásico, el racismo de Aristóteles, el racismo de la cultura grecorromana, que era un racismo que negaba el privilegio de otra identidad, pero nunca su humanidad. Este racismo nuevo, por el contrario, sí niega la humanidad del otro. El otro es el africano, el asiático, el amerindio. Ese otro no tiene de alguna forma privilegios, primero porque no es humano. Y al no ser humano, entonces se puede legitimar su uso para los costos de renta que involucra la masa ingente de mano de obra para extraer los recursos naturales del nuevo continente, que era América. Ahí es donde ocurre entonces la sexualización. Y de mano de Foucault diríamos que la sexualización opera como ese recurso de poder legitimatorio de la exclusión en el proyecto civilizatorio europeo. La burguesía europea, que fue la que inicia este proyecto del sistema mundo capitalista, entonces va a valerse del sexo, no el sexo entendido como coito, sino entendido como higiene, como cuidado de sí, como mezcla, como pureza de raza. Va a estructurar un proyecto civilizatorio en esa cuestión, y es ahí donde va a aparecer lo que Foucault llama la sangre de la burguesía. Así como la nobleza tenía su pureza por la sangre, la burguesía va a tener su pureza por la sexualidad, por lo blanco, por lo que tiene que ver con los fenotipos. Es ahí donde la sexualización aparece. Y esa sexualización va obviamente a derivar en algunos estigmas, en algunos prejuicios, en algunas cuestiones relativas a cuestiones que van a categorizar a ciertos individuos en su implantación política. Entonces se va a jerarquizar racialmente y sexualmente a algunas personas de determinada población. Entonces las mujeres negras, por ejemplo, van a ser categorizadas sexualmente como más calientes, más dispuestas al sexo, en este caso sí al coito, mientras que las mujeres indígenas van a ser denominadas un poco más como sumisas, como muy fáciles de llevar a la cama. No sé si escucharon, por ejemplo, la noticia que causó mucho furor aquí en Colombia en una emisora justamente, donde un hombre estaba hablando de vender indias, que causó mucha indignación. Es decir, eso para mí es básicamente un sucedáneo de toda esa lógica sexualizada en el marco de lo que son los dispositivos de la sexualidad, como lo llama Foucault, en esa lógica colonial del poder en aras de racializar el sexo y sexualizar la raza. Por lo que podríamos decir que sí, en efecto, hoy día tenemos eso. Hoy día tenemos una proyección de las personas no negras hacia las personas negras con tintes racistas. Hoy consideramos, por ejemplo, que lo negro se considera que lo negro en algunos escenarios de manera soterrada. Y digo soterrada justamente por la acotación del inicio. Porque como ya no se usa mucho el concepto raza, sino que el de etnia, la raza sigue operando, el racismo sigue operando, pero sin raza. En ese sentido, se escucha por ahí acotaciones tales como que lo negro es feo, o que si a ti te gusta una chica negra, si no eres negro, eso ya significa dificultad para ti, ¿no? Como que la vida es tan difícil que solamente las negras gustan de mí, cosas como esa. Entonces todo eso hace parte de ese binomio raza-sexo, entendido sexo como una racialización, una cuestión de poder que busca subordinar a alguien que no pertenezca a fenotípicamente a un color, ¿no? Entonces por ahí podríamos decir que sí, en realidad esas implantaciones políticas de la era moderna, de la era colonial, aún están hoy, no de manera, diríamos, directa a partir del Estado o a partir de una política pública, pero sí de manera indirecta, lo que denominamos racismo cotidiano, racismo del común en nuestras instituciones, en nuestras prácticas sociales. Entonces, para concluir, yo diría que el racismo, como racialización, sufrió una suerte de evolución. Comienza como un proyecto completamente ideológico por parte de un imperio y muta luego, obviamente, de que, diríamos, hay ciertos avances ideológicos en no usar ciertas connotaciones racistas, a una suerte de racismo cotidiano que lo vemos todo el día. Un racismo que yo llamo causal, casual. Entonces, el racismo migra de algo causal
algo pensado, planificado contra el africano, contra el asiático, contra el amerindio, y tras su implantación política muta o evoluciona a algo casual, que es el racismo cotidiano, algo que hoy ya no podemos de alguna forma evitar. No digo mitigar, sino evitar. Hoy la gente escupe su racismo de alguna forma porque es una idea fuerza en él, algo que lo determina, que lo configura, justamente por los aparatos ideológicos en los que él crece. Y todos sabemos que, como diría Luis Althusser, el colegio, la educación es un aparato ideológico que reproduce esas lógicas de racialización y de sexualización. ¿Alguna anécdota, Maicha? ¿Se ha sentido usted discriminada o no? Profe, eso yo digo que sonará un poquito charro, porque para las personas simplemente es cuestión de subjetividad y de algo, digamos, que le compete a la persona que lo hace. Pero ¿en qué forma me he sentido yo discriminada? Yo pues usualmente me transporto en transporte público, valga la redundancia. Y me pasa mucho de que ahí, digamos, en uno de los asientos estoy yo, persona pues por mi color, igual yo siento que es algo que uno ya por la historia, por la tradición, uno digamos ya viene predispuesto a ese tipo de cosas, a que le pasen ese tipo de comportamientos. Y digamos que detrás mío también hay una gama amplia de personas que están solas en el asiento y que obviamente se distinguen de mi color, o sea, son diferentes de diferentes tonalidades a las mías en cuanto a la piel. Y pasa que pues se sube otra persona, digamos de etnia blanca, y pasa y no se sienta al lado mío, sino que se sienta al lado de otra persona. Yo a veces digo, bueno, quizás sean prejuicios que yo misma como persona me estoy colocando, porque digamos que es algo que es subjetivo. Por comodidad no me hago al lado tuyo, sino que me hago al lado de la otra persona. Pero ¿por qué entre la gama amplia de personas, si estoy yo, porque no se hace al lado mío? Entonces igual digamos que ya son como estigmas que uno ya trae como persona y que digamos lo llevan a ver ese tipo de comportamientos como un tipo de racismo o de discriminación. Pues en realidad, como llevo poco en la ciudad y además de todo, mi vivienda queda muy cerca de la universidad, no tengo la necesidad de usar el transporte público, pero en la calle muchas veces uno siente miradas grotescas de ciertas personas o rechazo de ciertas personas por nuestro color de piel, y porque realmente esas fobias están muy arraigadas a las personas de tez, digamos, blanca, o también de otra tez hacia las personas negras, porque realmente tienen estigma no solamente en cuanto rechazo hacia nosotros, sino a nuestros comportamientos. En su cabeza se tienen muchas personas la creencia de que los negros somos, no sé, violentos, groseros, maleducados o cosas así, que tenemos costumbres y comportamientos de animales, porque sí, muchas personas todavía tienen esa concepción de las personas negras de que, como dijo nuestro compañero, no tienen humanidad, no somos personas que somos iguales a ellos, sino que dentro de su supremacía blanca nosotros estamos por debajo y siempre merecemos estar por debajo de ellos. Por ende, como dijo nuestra compañera, no tienen esa afinidad o sienten esa confianza de sentarse junto a ella por este mismo rechazo que ellos tienen en su cabeza. ¿Se ha sentido algún día discriminado, Hamilton? Bueno, yo afortunadamente, yo siempre que me hacen esa pregunta suelo decir que sí y no, porque ha sido solamente una sola vez que he sido consciente de eso. Posiblemente sí en otros escenarios, pero no he sido consciente, entonces no podría decir nada, ¿no? Si no soy consciente, pues no puedo decir nada. Pero recuerdo una vez estaba buscando arriendo. Casi todas estas situaciones ocurren cuando uno está buscando como arriendo. Estaba buscando arriendo por Buenos Aires con un colega que me estaba ayudando. Entonces nos acercamos a una casa y en ella decía se arrienda. Nosotros llamamos al número que estaba ahí en la ventana y nos dijeron que más tarde llamáramos. Entonces vimos que la persona que arrendaba, el arrendatario, era una mujer. A nosotros nos contestó primero un hombre, pero luego vimos que salió de la casa una mujer. Nos acercamos y preguntamos si
ella era la arrendataria de la casa. Entonces le preguntamos que si estaban arriendo. La señora nos miró y no fue cuestión de segundos cuando nos dijo que no estaba arrendada. Cuando ya el señor que nos había hablado por teléfono nos dijo que le marcáramos que por ahí en 2 horas. Entonces ella nos dice que no están arriendo y estamos viendo el letrero que dice se arrienda. Entonces diríamos que esa es la única experiencia consciente que he tenido, digamos, de que por ser de un fenotipo de color diferente o por ser negro o afro se me rechaza la oportunidad, por ejemplo, de arrendar un hogar. Pero como tal, afortunadamente no he tenido, afortunadamente no he sido consciente, posiblemente sí, pero no he sido consciente de eso. Pero en mi círculo sí he visto que hay personas que han padecido en las universidades, en el mismo barrio, a veces con colegas del trabajo, ¿no? Particularmente en la universidad se ve mucho. Recientemente ocurrió un caso, por ejemplo, en mi universidad, donde unos chicos hicieron unos comentarios un poco fuera de tono. Hay de pequeñas frases incluso que son casi unos clásicos de lo que le dicen algunos chicos a las chicas negras, tal como que, por ejemplo, si fueras blanca serías más linda, o, por ejemplo, no eres demasiado hermosa para ser negra, cosas como esa. Son comentarios que en mi círculo sí escucho bastante y que yo creo que se trata de hacer pedagogía, porque al final del día este racismo es una cuestión de pedagógica que a partir de los aparatos ideológicos del Estado como la institución, como la educación, se reproduce. Y realmente, continuando con lo que dice mi compañero, no solamente es un tema de preferencia, sino que es un tema realmente de discriminación y racismo, porque está comprobado científicamente que no es preferencia, sino que es algo que está en nuestra cabeza y de nuestro rechazo como persona hacia un distinto grupo de raza. Porque como planteamos el caso de lo que pasó en la universidad de nuestro compañero, en la frase que el chico usó cuando le preguntaron que él cómo se sentía referente a que una chica negra gustara a él usó la palabra la vida es muy dura, como lo que dijo nuestro compañero, haciendo referencia a que estar con una mujer negra no es algo realmente satisfactorio o algo que esté bien, sino que es algo, digamos así, como una prueba de vida, un momento incómodo. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Pues quiero traer un poquito también a colación un momento momentos que hemos vivido nosotras como mujeres negras también, porque si bien han pasado esas situaciones que han mencionado ustedes, yo he sentido también, digamos, esa parte, no sé, yo creo que esto ya va más un poquito, digamos, con el sexo o el género. Ha pasado mucho que hoy en día las mujeres negras ya no queremos ser mujeres del proceso, o sea, mujeres de las que están en las buenas y en las malas con el hombre. ¿Pero por qué? Porque es algo que también se ha visto que el hombre hoy está con la mujer que siempre ha estado en las buenas y en las malas, y llega el momento donde vienen las buenas, viene la plata, viene la comodidad, viene, digamos, la felicidad, si así es el concepto de felicidad de la persona. Y ya el hombre negro empieza también como que a lanzar comentarios como respetando los tonos. Respetando los tonos, ¿qué quiere decir? O sea, ya no me gusta la mujer negra, sino que me gusta la mujer blanca. Entonces, digamos que yo, como lo decía el compañero, es una cuestión pedagógica que si bien nosotros también como negros exigimos eso por parte de la raza blanca, porque entre nosotros negros también lo hacemos. Ahí yo creo que crece también un poquito la cuestión que hablábamos, que si hay racismo de negro hacia negro o si realmente no lo hay. Yo digamos que no tengo esa respuesta ahorita mismo, porque creo que es un tema que si me atrevo a tocarlo, digamos, estaría pasando los límites de las personas que tienen realmente conocimiento de eso. Pero entonces cuestionémonos un poco cuál ha sido el comportamiento también de nosotros, y que entonces si nosotros mismos lo hacemos, ¿por qué esperamos que los demás no lo hagan? Empecemos también por nosotros, empecemos también por respetar nuestra raza. Listo, es una cuestión de gusto. No me gusta la mujer negra, no me gusta la mujer blanca, pero no hago el comentario que pueda caer sobre la mujer negra, porque de una u otra forma yo siento que también es una forma de recriminarnos, porque ya no vendría siendo una cuestión de que me lo está haciendo una raza que históricamente ha sido opresora, sino que lo esté haciendo yo también con una persona de mi misma raza.
Entonces, pues, este espacio también lo abro para que miremos ese tipo de cuestiones y que también replanteemos ese pensamiento de que no hay racismo de negro a negro, porque si lo colocamos en este contexto que yo lo estoy colocando, yo creo que eso sería un tipo de racismo de negro hacia otro negro, porque yo creo que eso ya no sería un comportamiento o un juego brusco o algo que nosotros entendamos entre negros. Eso ya estaría atentando, digamos, contra la integridad de la persona y sobre todo contra la integridad de uno como mujer, porque yo creo que, no sé, pueda, digamos, sonar un poco machista, pero a los papás a lo largo de la historia han, digamos, inculcado en sus hijos que no hay nada más bonito para un hombre que una mujer buena a su lado, una mujer que lo quiera, una mujer que lo apoye. Entonces yo creo que pues también revisar ese tipo de comportamientos y también pues invito, como ya lo dije reiterativamente, a replantear esos comportamientos y a, digamos, a reformular si realmente hay o no racismo entre negros y negros. Vamos pues entrando a la parte final del programa, a escuchar de cada uno de ustedes una conclusión y una recomendación en relación con un tema tan importante, y que este no es un espacio para definirlo, como bien lo ha dicho usted, Maicha, y los demás compañeros. Es un tema muy álgido, muy amplio. Con esto le hacemos un homenaje al gran Jethro Tull y a otros hombres grandes de la música, de la literatura, del deporte, aquellas personas que de una u otra forma le han dado dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje tantos horizontes a estos jóvenes que están estudiando derecho, ciencias políticas, ciencias jurídicas, economía, psicología, sociología, medicina y otras. Vamos de parte de cada uno de ustedes a escuchar una conclusión y una recomendación. Bueno, mi conclusión es que estos espacios, que podríamos denominar espacios pedagógicos en torno a temas socialmente relevantes, sean la oportunidad de que otros también se unan para alzar su voz y también expresarse. Creo que este fenómeno, como es el racismo, solamente puede de alguna forma mitigarse con pedagogía. Pero esa pedagogía también debe materializarse y concretarse en lo que son las políticas públicas, particularmente en los escenarios educativos. Son, como diría Louis Althusser, marxista francés, las instituciones educativas, en tanto aparatos ideológicos del Estado, las que reproducen las dinámicas culturales. Nosotros podemos estar hablando muy lindo, muy bonito, ¿verdad? En lugares y en escenarios académicos, incluso políticos, pero si en las mismas aulas no hay un trabajo denso, fuerte, disciplinado, incluso riguroso en torno a estas temáticas, esto se va a seguir repitiendo. Cuento rápidamente la anécdota. Cuando estaba haciendo mis prácticas en un colegio, venía de dar una conferencia en torno a la cultura chocuana. Me reservo el nombre del colegio, y un chico de, creo que segundo grado, se me acerca, hablamos bastante, fue muy divertido, era un niño muy curioso que me hacía preguntas y me encantó hablar con él. Pero al final, cuando ya me despedía, me preguntó: ¿es cierto que los de piel blanca somos superiores que los de piel negra? Yo traté de responderle que no, pero lo que quiero aquí básicamente decir es que esos escenarios educativos son los semilleros culturales donde los fenómenos socialmente relevantes como la xenofobia, la discriminación, el racismo se reproducen. Es allí, ese es podríamos decir, la agricultura ideológica de todo. Entonces, las políticas públicas nuestras, creo, como colombianos, para mitigar este fenómeno socialmente relevante, tienen que estar orientadas a eso. Entonces, no haríamos nada, pienso yo, si seguimos si no hay un trabajo de base en nuestra educación. Lo digo como educador en potencia, y podríamos decir en alto porque ya he ido a prácticas. Y sí, creo que esa es mi recomendación. Esto se soluciona con pedagogía, porque es un racismo que está basado en el prejuicio. Es un racismo que, gracias a la ideología de los derechos humanos, ya no tanto piensa en que el otro no tiene humanidad, aunque sí, pues de alguna forma está soterradamente como idea fuerza, podríamos decir, con Freud en su inconsciente, pero que de alguna forma es un racismo más bien de corte clásico, que niega el privilegio de otras identidades a disfrutar de los privilegios que él tiene
hoy día, por ejemplo, a la democracia liberal. Entonces yo es un llamado, una invitación a que sigamos haciendo pedagogía y que podamos aunar fuerzas en un proyecto pedagógico para de alguna forma mitigar estas situaciones que tanto afectan a una población como es la población negra o afro. Pues para finalizar, creo que este tema de la discriminación y el racismo realmente no tiene una conclusión, sino que es un tema de nunca acabar y que se tiene que hablar persistentemente y todos los días, porque la discriminación y el racismo no se vive un día a la semana o una vez al año, sino que se vive todos los días. Para resumir y como recomendación, le recomendaría primeramente y únicamente a los padres de familia que son los encargados de realmente enseñarles a estos niños, a las personas del futuro, porque recordemos que las familias son el constructo de la sociedad en donde se dan realmente estos escenarios de discriminación, de racismo y de exclusión, a que le den una educación y le enseñen con el ejemplo a sus hijos para que este tipo de escenarios y este tipo de cosas no se repitan y realmente se erradiquen en nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, yo recogiendo un poco lo que han dicho ambos porque me parece muy acertado. Concluir que el racismo, la discriminación y demás temas que tengan concordancia con esto son temas interminables, pero interminables parcialmente en la medida que nosotros como seres humanos nos pongamos en la tarea de transformar esos conceptos. Porque si nosotros transformamos esos conceptos, posiblemente podemos ir eliminando esa serie de características visibles que pueden configurar ese concepto. Entonces yo creo que son interminables hasta cierto punto. De ahí en adelante es un trabajo mancomunado de parte no solamente de nosotros como seres humanos, sino también digamos, de esas instituciones donde nos formamos nosotros, desde la familia hasta el lugar donde nos estamos educando para adquirir, digamos, el título profesional. Entonces, esa es mi recomendación. Trabajar mancomunadamente, no digamos para erradicarlo, porque son temas que a la larga, digamos, siempre van a estar, porque en el mundo sigue estando en constante evolución y aparecerán nuevos fenómenos, si así los queremos llamar, que debemos estudiar y que debemos también identificar cuáles son esas, digamos, características que recogen y conceptualizan esos fenómenos. Entonces, el llamado hoy es a trabajar mancomunadamente y tratar de transformar esos conceptos, que la discriminación, si tiene 7 características, queden 2. Si el racismo tiene 8 características, queden en 1. Entonces, esa es mi recomendación. Y bueno, muchas gracias aquí al compañero Hamilton por acompañarnos a nosotros el día de hoy. Para nosotros es muy grato tener a un estudiante que sea del colectivo afro de la Universidad Autónoma Latinoamericana, porque yo creo que ustedes han sido también un ejemplo y una inspiración para todas las universidades que cuentan con personas que sean afro, y han sido, digamos, como ese impulso para que nosotros alcemos la voz y podamos también hacer conocer esos temas que nos competen no solamente a nosotros como comunidad afro, sino a toda una comunidad universitaria. Pues yo también estoy agradecido con ustedes por esta invitación. Ha sido una invitación maravillosa de poder socializar estos temas en los que como colectivo hemos estado tratando desde el componente de investigación. También creería yo que también le haría un llamado a que los otros colectivos de la ciudad también tengan este componente de investigación, porque son estos ejes los que permiten pensar profundamente estos fenómenos. Sé que lo tienen, y si no lo tienen, también el llamado es para ellos. Agradecido con ustedes por la invitación. La verdad ha sido un momento maravilloso. Ha sido una especie de recreo académico en el que nuestro músculo mental, con unos temas muy densos, han podido de alguna forma satisfacerse. Así que yo les agradezco, gracias a ustedes y por la invitación. Ojalá poder compartir nuevamente con ustedes. Gracias al profesor Alexander Paniagua, el director del programa, a nuestro amigo que siempre nos ha ayudado, Germán. Aquí hacemos un pequeño collage, 2 escuelas grandes, Rosy Braidotti y Marta Nussbaum. Esa intermediación entre el respeto, la admiración y la dignificación del ser humano.
no puede estar por encima de ninguno de nosotros ni el color, ni la raza, ni la etnia. Dos escuelas que se enfrentaron, entre comillas, para mostrarnos la grandeza del ser humano. Un recorderis a Carl Lewis, Dorothy Joyner, grandes, inmensos dentro del atletismo. ¿Cómo no recordar en este programa a María Isabel Urrutia, una mujer brillante en el deporte, quien a través de las pesas levantó la dignidad del color? Permite que nosotros respetemos al otro, y ella sencillamente nos demostró el valor histriónico e histórico que pueden dar las mujeres por muchos años. ¿Por qué recuerdo con tanto amor a estos deportistas? A un Lewis Hamilton, un hombre que batió las barreras y le demostró a través del GP, el Grand Prix, el Gran Premio, la importancia de ser respetuosos con los contrincantes, nunca atacarlos más allá por la condición del fenotipo, que bien nos lo planteó Hamilton. A estos compañeros acá presentes, muchas gracias. Este es un tema de nunca acabar. Mencionar a Foucault, mencionar a Derrida, a Deleuze, mencionar a todos estos grandes filósofos es fundamental. Es un programa que yo tengo pendiente con la amable audiencia de la Universidad Cooperativa de Colombia, concretamente con la Facultad de Derecho, porque tenemos que acudir a esos ismos, a esos grandes hombres que han pensado a través de la historia. Schopenhauer, traer aquí a colación a Kant, a Marx, a Engels, a Lenin, a Leibniz y Spinoza y otra serie de hombres muy valiosos que nos van a dar en esencia una estructura de pensamiento distinta para terminar con dos cosas: la dignificación de la raza, la dignificación de la persona y el concepto de amor entre todos nosotros. Mil gracias, Universidad Cooperativa de Colombia. Profesor Alex, gracias por este espacio. Germán, mi Dios le pague, y a ustedes esperamos verlos en una nueva oportunidad. Caminando juntos, dejamos huella, cultura viva de una tierra que prospera.